Bien, como les mencioné, lo que les voy a hacer ahora es un recuento histórico del sistema de control de carga de GNB. Esto se inicia el año 2004, cuando se crea la Comisión Nacional para la Promoción del Uso del Gas Natural Vehicular, mediante Decreto Supremo 022-2004 Produce, del 21 de octubre de 2004, cuyo objetivo era promover y desarrollar los mercados de gas industrial, vehicular y residencial. Los miembros eran los representantes del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio de Vivienda, COFIDE y el CONAM. La presidencia estuvo a cargo del señor Antonio Castillo Garay, viceministro de Industria, quien fue el que realizó todas estas coordinaciones. En esta comisión se acordaron muchas cosas, pero lo que a nosotros se refiere, el acuerdo más importante fue impulsar las conversiones vehiculares a gas natural vehicular, y se encargó al Ministerio de Transportes, al Ministerio de Energía de Minas y al Ministerio de la Producción elaborar la normativa correspondiente para permitir que en el más breve plazo se desarrollara la industria del gas natural vehicular en el Perú. También se contó con el apoyo de muchas empresas privadas como COFIDE, la Cámara Peruana, Pluspetrol, TGP y Cálida. Para ese efecto, por suerte tengo a Gustavo acá, que fue, creo yo, el gran impulsor de todo este cambio. Se comenzaron a realizar las coordinaciones y he encontrado entre mis archivos este correo. Este correo, fíjense, data del 14 de octubre del 2004. Lo emite Luis Zabaleta, en ese tiempo asesor técnico de Gustavo, posteriormente también fue director general, donde manda a los dos representantes de los otros ministerios, en este caso, a mi persona y a Javier Butrón, de Produce. Dice: estimados señores, les informamos que el Ministerio de Energía y Minas ha concluido la elaboración del reglamento de estaciones de venta GNB, es decir, lo que equivale a los grifos de combustibles líquidos. ¿Se dan cuenta que ni siquiera sabíamos que eran gasocentros? ¿Sí? Lo que equivale es algo parecido. El mismo que se encuentra en trámite de aprobación. En este reglamento estamos considerando el sistema de carga inteligente que debe ser administrado por una entidad privada. Ya estábamos pensando en el chip y también en que la administración de todo el sistema debía delegarse a una entidad privada. Bajo la supervisión de un comité integrado por un representante del MTC, uno de Produce y uno del MINEM. ¿Se dan cuenta? Ya está incluido ahí el Consejo Supervisor. Por encargo del director general de Hidrocarburos, Gustavo Navarro Valdivia, mediante la presente los invitamos a una reunión el día 22 a las 3 de la tarde en la oficina de la DGH. Atentamente, Luis Zabaleta. Entonces, se dan cuenta, 14 de octubre del 2004 ya veníamos coordinando todo lo que nacería después. Aún no sabíamos los nombres, aún no teníamos idea qué iba a ser Consejo Supervisor, qué era sistema de control de carga, qué era chip, pero más o menos teníamos un rutero por donde ir. En tal sentido, una vez iniciado todas estas coordinaciones, se inició una labor normativa de los tres ministerios. El Ministerio de Transportes, mediante Decreto Supremo 02-2005 MTC del 22 de enero del 2005, establece el marco legal para reglamentar todas las conversiones vehiculares a gas natural vehicular. Mediante ese decreto se modifica el artículo 29 del Reglamento de Vehículos, estableciendo, como les digo, todos los parámetros, todo el marco legal y precisando, dejando en claro en el caso nuestro que cualquier modificación posterior debía realizarse mediante directivas. Es decir, un decreto supremo, que es una norma que requiere la firma del ministro y sobre todo del presidente, decía, estos son los lineamientos generales de cómo deben realizarse las conversiones, y delego que si tiene que haber precisiones, esta se haga con la firma del director general, es decir, mediante una directiva. En el caso del Ministerio de la Producción, se emitió el Decreto Supremo 06-2005 Produce, el 6 de febrero del 2005, aprobando el reglamento técnico para el equipo de conversiones a gas natural vehicular. Fíjense ustedes las fechas.
Ministerio de Transportes, 22 de enero. Ministerio de la Producción, 6 de febrero. En tanto que el 4 de febrero del año 2005, el Ministerio de Energía y Minas emitió el Decreto Supremo 6/2005, Energía y Minas, que aprueba el reglamento para la instalación y operación de establecimientos de venta al público de gas natural vehicular, que es el reglamento más importante que se aprueba, dado que acá se establecen los lineamientos generales que se tienen que seguir para realizar las conversiones vehiculares y todo el sistema que complementa esto. Se reglamenta la instalación y operación de establecimientos de venta al público de GNB, se crea el sistema de control de carga de GNB, asimismo se crea el Consejo Supervisor. Este Decreto Supremo 006/2005, como les decía, que aprueba el reglamento, en su artículo 3 establece algunas definiciones bien interesantes. Solamente los he colocado para mencionar y para poder notar que, por ejemplo, ya define qué es el administrador del sistema de control de carga. ¿Qué cosas son los centros de revisión periódica de cilindros? Fíjense, nosotros sacamos la norma de centros de revisión periódica de cilindros, si mal no recuerdo, creo que en el año 2010. Sin embargo, el año 2005 ya estaba establecido su definición. Nosotros con el Ministerio de Transportes recién lo reglamentamos 5 años después. Obviamente, no, en ese caso no actuamos con la rapidez del caso, pero tampoco teníamos premura, dado que primero era sacar lo que en ese momento se requería, es decir, la reglamentación específica, y luego ir a lo más complejo. Luego tenemos, por ejemplo, se define qué es Consejo Supervisor. ¿Qué cosa es el dispositivo identificador de control de carga de GNB? Se crea el concepto de empresas articuladoras, como aquellas empresas que podían apoyar a darle fluidez y dinamizar el sistema de conversiones a gas natural vehicular. Empresas proveedoras de vehículos nuevos. En este caso, se manejó el concepto en ese tiempo de buscar en algún momento promocionar el cambio de la matriz energética, impulsando a su vez la renovación y cambio de los vehículos, impulsando la renovación de parque vehicular a través de vehículos tanto dedicados como mediante la conversión vehicular. El caso de tocar el tema de empresas proveedoras de vehículos nuevos se hizo con el objeto de ver que muchos representantes de marca comiencen a traer vehículos ya dedicados, pero que funcionen a gas natural vehicular. Posteriormente se trabajaron muchas normas también conjuntamente con Gustavo y en este caso con el MEF, donde se buscó reducir los aranceles y se lograron cosas interesantes, pero bueno, no es el tema de esta presentación. También se crea el concepto de establecimiento de venta al público GNB, o sea que es un gasocentro, que es un establecimiento destinado al suministro de GNB en sistemas integrados de transportes, como tienen los patios de maniobra del Metropolitano. Se crea el concepto de fabricante de partes para equipos completos de conversión, el concepto de gas natural vehicular, diferenciando del concepto de gas natural, el de importador de equipos y accesorios para uso de GNB, el del organismo de certificación de equipos completos, el de proveedor de equipos completos, el de sistema de control de carga y el de taller de conversión. Fíjense, es un decreto supremo que aprueba un reglamento del Ministerio de Energía y Minas. Si bien es cierto, fue suscrito por los 3 ministros de Minas, de Transportes y de Producción, sin embargo, ya establecía definiciones que tenían que ser recogidos por otros reglamentos y por otros ministerios. ¿Por qué es importante este Decreto Supremo 006/2005? Como les había dicho, al aprobar este reglamento para la instalación y operación de establecimientos de venta al público de GNB, porque establece algunas definiciones muy interesantes como el sistema de control de carga de GNB. ¿Por qué razón no se crea la Oficina de Control de Carga o la Dirección General de Control de Carga, si no se crea un sistema? Porque no podía ser una oficina, no podía ser una dirección, tenía que ser algo más complejo, porque sistema incluye un concepto mucho más amplio, y tal es así que entre sus finalidades y características está monitorear todas las variables que permitan garantizar la seguridad en la operación de carga de GNB y el cumplimiento de normas respecto de las instalaciones, equipamiento y revisión del equipo necesario para el uso de dichos combustibles en los vehículos. Es decir, tenía que ir desde el suministro del gas natural vehicular, que incluía el gasocentro, hasta el taller de conversión,
hasta el control de los kits a través del Ministerio de la Producción y la supervisión o la certificación de la conversión a cargo del Ministerio de Transportes. Entonces se dan cuenta que es un sistema porque es transversal, abarca los 3 ministerios. Entonces esa es una de las finalidades que se buscaba, que tenga el sistema de control de carga. A su vez, como lo mencionó Gustavo, al establecerse en este reglamento que los vehículos tenían que ser identificados a través de algún sistema especial, en este caso se usó el chip, el objetivo o la finalidad que buscaban que tenga el sistema de control de carga era que estos vehículos sean identificados y que esta identificación a su vez permita su posterior abastecimiento previa verificación de que el vehículo se encontraba en adecuadas condiciones para circular, es decir, había sido convertido en un taller adecuado y tenía la certificación correspondiente. Y finalmente, lo que se buscaba es incorporar en este sistema de control de carga todos los datos relacionados al sistema financiero para permitir promover y masificar las conversiones vehiculares. Ustedes saben que el chip no solo permitió garantizar el suministro controlado de gas natural a los vehículos, sino manejar el sistema de financiamiento, que fue lo que finalmente sirvió de motor para poder impulsar rápidamente la masificación de las conversiones a gas natural. No recuerdo bien las cifras, Gustavo, pero ¿te acuerdas que cuando nos reuníamos, nuestra primera proyección era llegar a los 10.000 vehículos, creo, en 5 años, ¿no? Y a los 2 años estábamos en 50.000. O sea, a los 3 años. Las cifras el crecimiento que logramos fue astronómico. Como les digo, 10.000 vehículos en 5 años. Esa era nuestra meta, el año 2005. El año 2008 estábamos en 50.000. Eso se logró justamente por el sistema de financiamiento que se implementó a través del chip y del sistema de control de carga. El artículo 78 de este reglamento establece que la administración del sistema de control de carga debía estar a cargo de un administrador designado por el Consejo Supervisor. Y a su vez estableció en su artículo 79 que el Consejo Supervisor debía estar conformado por un representante del Ministerio de Energía y Minas, otro del Ministerio de Transportes y un tercero del Ministerio de la Producción. Y su órgano máximo era el Pleno del Consejo Supervisor. La organización, estructura y funciones del Consejo Supervisor se encuentra regulada por las normas internas que obviamente son aprobadas por este Pleno. Asimismo, este artículo 79 establece que el Consejo Supervisor podía contar con un órgano consultivo, el cual debería estar conformado por las personas o entidades relacionadas con la industria del gas natural. Posteriormente les voy a mencionar cómo es así que la Cámara es miembro de ese Consejo Consultivo. ¿Cuáles son las funciones del Consejo Supervisor? La primera es, obviamente, que si tenemos un sistema de control de carga que es transversal a los 3 ministerios, que abarca gasocentro, talleres de compresión, proveedores de equipos completos, certificaciones de vehículos, certificación de cilindros, la primera función que tiene el Consejo es garantizar el correcto funcionamiento de este sistema. Para ello, está facultado para expedir las directivas que deben regular el funcionamiento de todas estas operaciones. Otra de las funciones que tiene el Consejo Supervisor es designar al administrador del sistema de control de carga, como se hizo en su primera sesión, supervisar el cumplimiento de las funciones de este administrador, aprobar el marco presupuestal, así como el esquema de generación de recursos para el sostenimiento del sistema de control de carga, remover, de ser el caso, al administrador del sistema de control de carga, obvio, si puede designarlo, lo puede remover, y proponer a los ministerios competentes, vale decir, MTC, MINEM y PRODUCE, cualquier norma que sea necesaria para el mejor funcionamiento del sistema de control de carga. Ahora bien, el artículo 81 lo que reglamenta es cuáles son las funciones del administrador del sistema de control de carga. Primero, tiene que llevar un registro de todas las empresas que intervengan directamente
en los aportes de datos al sistema de control de carga. Y cuando decimos de las empresas que intervengan, estamos hablando desde gasocentros, talleres de conversión, entidades certificadores, proveedores de equipos completos, es decir, todos. Recepcionar la información proporcionada por los ministerios y organismos relacionados al sistema de control de carga. Elaborar una base de datos para la administración del sistema de control de carga. Mantener actualizados los módulos de información referidos al sistema de control de carga. Como les digo, si tienen que llevar un registro, obviamente, cuando tengan que manejar esa información, la mejor manera es a través de módulos. Por eso existe el módulo certificador, que lleva toda la base de datos referida a las certificaciones. Existe el módulo P, el módulo taller. Asimismo, tiene que brindar seguridad y mantenimiento al sistema de control de carga, comunicar a la autoridad correspondiente cualquier irregularidad detectada en el sistema de control de carga y establecer todos los lineamientos necesarios que aseguren el correcto funcionamiento del sistema de control de carga. ¿Cuál es la información que está relacionada al sistema de control de carga? Como les dije hace un rato, si el sistema de control de carga es transversal, los fabricantes de partes y piezas tienen que enviar la información en el módulo respectivo. Los importadores de equipos completos de GNB también lo tienen que hacer. Los organismos de certificación de equipos completos, los proveedores de equipos completos, los talleres de conversión, los centros de revisión periódica de cilindros, los establecimientos de venta al público de GNB y consumidores directos de GNB, las entidades financieras de conversiones vehiculares, los vehículos convertidos que funcionen a GNB, las empresas articuladoras y las empresas proveedoras de vehículos nuevos. Este artículo fue incorporado posteriormente, pero básicamente lo que hizo fue establecer el marco legal para que los proveedores de equipos completos tengan la obligación de inscribirse ante el Ministerio de la Producción y a su vez reportar a dicho ministerio el número de serie y la descripción de los cilindros y reguladores que se usen posteriormente en las instalaciones a los vehículos que se conviertan a gas natural. Y estableció la obligación, obviamente, que se presenten los certificados de conformidad de prototipo y lote. El artículo 83 me parece también bastante importante porque aquí se establece la habilitación para carga a gas natural vehicular. Y dice, un vehículo se encuentra apto para cargar natural, ¿cuándo? Primero, el kit de conversión, es decir, los equipos que se empleen deben haber sido o contar con la certificación previa del Ministerio de Producción. Por lo tanto, no se pueden emplear kits de conversión que no cuenten con la certificación correspondiente. Segundo, que la conversión haya sido realizada en un taller de conversión debidamente autorizado por el Ministerio de Transportes, con lo cual un vehículo que haya sido convertido en un taller no autorizado jamás podrá habilitarse para cargar GNB. Tercero, que todo vehículo convertido usando partes y piezas aprobadas por un PEN autorizado por Produce y habiendo sido convertidos en un taller de conversión autorizado por el Ministerio de Transportes, a su vez cuente con una certificación por una entidad certificadora autorizada también por el Ministerio de Transportes. Y finalmente, una última obligación, es un poco ya financiera, establece que el propietario de un vehículo convertido a través de un financiamiento, que a su vez esté inscrito en el registro del administrador del sistema, no mantenga deudas pendientes con la entidad financiera. Es decir, son las 4 condiciones que permiten habilitar un vehículo. Primero, recuerden que sus partes y piezas estén certificadas. Segundo, que haya sido convertido en un taller autorizado. 3, que cuente con una certificación inicial. Y cuarto, que si es que se convirtió mediante el financiamiento, no mantenga deudas pendientes. Obviamente, esta condición es a través del tiempo. El artículo 85 establece que el administrador del sistema debe garantizar el libre acceso a los usuarios respecto a la información del sistema de control de carga, excepto, obviamente, de aquella información confidencial que afecte el derecho a la intimidad personal
así como el secreto comercial, industrial, tecnológico o bancario de los agentes que participan en el sistema. El artículo 86, respecto a la instalación y operación de los dispositivos identificadores del control de carga GNB, dice que esta instalación y operación de los dispositivos identificadores se realizan de acuerdo a las normas técnicas peruanas correspondientes y a falta de estas las establecidas por las normas técnicas internacionales. El artículo 87, respecto a la obligatoriedad del sistema de control de carga, establece que los establecimientos de venta al público GNB y consumidores directos de gas natural deben disponer y utilizar todos los elementos necesarios para que formen parte del sistema de control de carga. Esto es el artículo mediante el cual obliga a que los gasocentros estén a su vez interconectados con el sistema de control de carga y solamente permitan despachar gas natural a los vehículos que hayan cumplido con las condiciones iniciales que le mencioné. Kit, certificados, convertidos en un taller autorizado y finalmente conversión certificada. ¿Por qué conversión certificada? Porque la entidad certificadora de conversiones a gas natural es la que finalmente verifica la primera condición, que las partes y piezas hayan sido certificadas por Produce. Obviamente, hace la certificación de un vehículo que haya sido convertido en un taller autorizado y finalmente verifica que la praxis, es decir, la conversión, esté bien realizada. Validado esos tres supuestos, instala el chip que es el que permite al vehículo finalmente ser habilitado y entrar en conexión con los gasocentros. Bien, les voy a contar un poco la historia de la instalación y funcionamiento del Consejo Supervisor. El Consejo Supervisor se instala el 17 de mayo del 2005 y los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo Supervisor en su primera reunión, las cuales constan en el acta 001-2005 CS/GNB, fueron: primero, y creo que la decisión más acertada, elegir como presidente del Consejo Supervisor al ingeniero Gustavo Navarro Valdivia, que en ese momento era representante titular del Ministerio de Energía y Minas y a su vez director general de hidrocarburos. Segundo, aprobar la norma interna general del Consejo Supervisor del Sistema de Control de Carga. Y tercero, cursar invitaciones a las empresas Pluspetrol del Perú y Gas Natural del Limicayá, a la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular y al Instituto de Petróleo y Gas, IPEGA, para que conformen el órgano consultivo del Consejo Supervisor. En tal sentido, fíjense, 3 días después, el 20 de mayo del 2005, se realiza la segunda sesión del Pleno del Consejo Supervisor y los acuerdos adoptados que constan en el acta 002-2005 fueron designar como miembros del órgano consultivo a Pluspetrol, Gas Natural del Limicayao, Cámara Peruana de Gas Natural y al IPEGA. En los más de 7 años que yo integré el Consejo Supervisor, no recuerdo que se haya revocado este mandato, por lo cual, si bien es cierto, el órgano consultivo no tuvo una participación bastante activa que digamos, mantiene su nombramiento pendiente. El 27 de septiembre, el Consejo Supervisor, mediante acta 06-2005, acordó nombrar a COFIDE como administrador del sistema de control de carga por un periodo de 10 años. Vale decir, este año se vence dicha designación. Asimismo, se aprobó en ese mismo pleno el texto del contrato de fideicomiso a suscribir. Dicho nombramiento se materializa mediante resolución de Consejo Supervisor 01-2005, el mismo que fue publicado el 4 de octubre del año 2005 en el Diario Oficial del Peruano. El contrato de fideicomiso de administración del sistema de control de carga fue suscrito el 30 de septiembre con la participación del Consejo Supervisor como fideicomitente público y fideicomisario, Pluspetrol Perú Corporation S.A., Gas Natural del Limicayao como fideicomitentes privados, es decir, los que dan la encargatura para realizar la labor, y COFIDE como fiduciario. El 28 de octubre del año 2005 se suscribe la correspondiente escritura pública. El 11 de octubre del año 2005,
COFIDE, en su calidad de administrador del sistema, Peruana de Gas Natural, PEXA, y el Consejo Supervisor suscribieron un convenio temporal para la instalación, operación y asistencia técnica del sistema inicial de control de carga de GNB. Lo que mencionó Gustavo en su anterior presentación, ese sistema informático mediante el cual permitía que la carga se realice totalmente controlado, pero que se iba la información a Colombia y de Colombia regresaba. Tuvimos que iniciar con algo. Y en ese momento nosotros éramos tan chiquitos que todo el Perú era más chiquito que cualquier ciudad colombiana. Entonces la decisión que se tomó fue iniciar el sistema completamente controlado, pero actuando como un satélite de Colombia. Eso se logra el 11 de octubre del 2005 mediante este convenio. El 3 de noviembre, si están siguiendo las fechas, las reuniones eran casi semanales. El Pleno del Consejo Supervisor en su 7ª reunión llega a los siguientes acuerdos. Aprobar la utilización del dispositivo electrónico identificador, el chip e-button. Aprobar las comisiones a cobrar por el administrador del sistema de control de carga a los diversos agentes para acceder a la base de datos y servicios del sistema de control de carga. El 22 de noviembre, el Pleno del Consejo Supervisor, en su 8ª reunión, acordó aprobar el logotipo identificatorio del gas natural y aprobar la calcomanía identificatoria de GNB para los años 2005-2006. El logotipo identificatorio es el pequeño, es el que está dentro de la parte izquierda de esa calcomanía. Y la norma decía que este logotipo podía ser usado por cualquier agente que debidamente autorizado por el organismo correspondiente actuara dentro del sistema de control de carga. Vale decir, los gasocentros podían usar el logotipo, podían usar los talleres de conversión, los proveedores de equipos completos y cualquier organismo que intervenga en el sistema. Lo que buscábamos era identificar de una sola manera a este sistema. Fíjense, esta es una calcomanía. Una de las cosas que se hizo, todos conocemos las calcomanías que usamos en el SOAT. Todos los años cambia de color, de forma, etcétera, etcétera. Las del SOAT se dispuso el año 2005 que tuviera dos zonas, una zona derecha y una izquierda. En la zona izquierda estaba la calcomanía GNB, en la zona derecha una franja de un color determinado. Y lo único que cambia de año a año, ¿saben qué cosa es? El color de la franja. En este caso es azul, el otro año es rojo, el otro año es verde, el otro es amarillo. Es decir, forma no cambia, ¿sí? Diseño tampoco. Lo único que iba cambiando año a año era color. El 11 de diciembre del 2005, el Pleno del Consejo Supervisor, en su 9ª reunión, acuerda, y esto fue muy importante, Gustavo, te debes acordar, desestimar la solicitud de prórroga del periodo de pruebas para el abastecimiento de GNB en las estaciones de servicio. En ese sentido se dispuso que a partir del 31 de enero del 2006, las estaciones de servicio autorizadas, que eran 2, solo podían abastecer GNB a los vehículos que cuenten con el dispositivo electrónico instalado por la entidad certificada autorizada por el MTC. Todo el año 2005 se venían trabajando las conversiones en talleres que aún no eran autorizados. Teníamos alrededor de 100, 150 vehículos convertidos, pero en esta reunión se decide ya no dar más prórrogas, porque venían las prórrogas, mire, empecemos con el sistema de control de carga un poquito después, ¿por qué no a mitad de año del 2006? Pero los 3 representantes del Consejo Supervisor decidieron 31 de enero del 2006, fecha límite. Y solamente me acuerdo que quedaron 62 vehículos. De los cerca de 150 que estaban convertidos, solamente quedaron 62. Y con esos 62 vehículos se inicia formalmente todo el sistema en el país. 62 vehículos con chip a partir del 1 de febrero del año 2006. También se acordó en este pleno reconocer la plena vigencia de las normas que obligan el cumplimiento de la norma técnica 111.015/2004 referida al montaje de equipos completos en vehículos GNB y de acuerdo a lo establecido en el reglamento aprobado mediante decreto supremo 06/2005 Energía y Minas, los proveedores de equipos completos y talleres de convención deben informar al administrador acerca del inventario detallado de vehículos convertidos a GNB, justo por lo que les contaba. Como estábamos en pleno proceso de nacimiento del sistema, no teníamos idea cuántos vehículos existían
formalmente convertidos en el Perú. Y la única manera era hacer esto. Finalmente, señores, existen muchas personas que participaron activamente en la formación e implementación del sistema de control de carga. Debo reconocer a Gustavo Navarro Valdivia, que lideró el equipo de Energía y Minas, que a su vez estuvo formado por Luis Zabaleta y Fernando Comatilla. En Produce, Antonio Castillo Garay, que fue el impulsor de la Comisión para la Promoción del Uso del Gas Natural, a Javier Butrón, uno de sus primeros representantes, y luego a Juan Carlos Zaval. Al MTC, bueno, Padre Caliman Florínez, que fue el director general con el cual se implementó todo el sistema, bueno, también soy yo. A COFIDE, Carlos Paredes Salazar, Katia Martínez, Alicia Ruiz y posteriormente Manuel Chacaltana. Y del sector privado, que imagino, por lo menos recuerdo a esas personas, y muchos de ustedes conocerán, a Jorge Huejara, el primer gerente de la Cámara Peruana de Gas Natural, posteriormente a Jorge Juárez. Eric Portugués llegó años después a ser director general de hidrocarburos, pero cuando iniciamos el sistema venía en representación de Tractebel. Antonio Tela, Alejandro Ford y Alberto Barcárcel, me acuerdo mucho de ellos, venían a través del Plus Petrol y fueron los que nos traían, mira, acá está la norma argentina, hay que hacer las conversiones así o asá. Allá se usa la oblea, ¿era, no, Gustavo? La oblea, porque no querían que usáramos el chip, pero lo importante es que nos nutrían de información. En Argentina es así. Marcelo Copelotti y Enrique Torres de Cálida, Diego Tejero de Pexa, que fue, si mal no recuerdo, el primer gasocentro y también uno de los primeros talleres en ser autorizado. Alberto Bedoya y Rafael Guinace, de Buró Veritas, que también tuvieron una participación bastante activa, y Melvi Díaz de SGS, de Colombia. Melvi Díaz es la que nos traía, pero en Colombia es así. ¿Eso nos sirvió para qué? Para que nosotros, que no somos genios y no tenemos necesidad de serlo, simplemente usemos la EOA, la experiencia de otros, bueno, de otras personas, EOP. No teníamos, porque felizmente teníamos internet, y eso nos permitió rápidamente ir a buscar información en diversos lugares, usar información de Colombia, usar información de la Argentina, y fue finalmente lo que nos logró conseguir la normativa que les he mencionado. Ya no me queda un par de minutos. Ese es para mencionarles un poco la labor que se hizo en el MTC. En el MTC, como les comenté hace un rato, se modificó el Decreto Supremo 058, estableciendo que todas las conversiones vehiculares debían seguir un procedimiento determinado. Los cilindros y demás equipos debían estar certificados por Produce. La conversión vehicular debía ser realizada solo en talleres autorizados. Todos los vehículos convertidos deberían ser certificados por una entidad certificadora. Los vehículos dedicados nuevos también deben ser certificados y habilitados por esta entidad certificadora, vale decir, mi gremio o algún miembro de mi gremio. Acuérdense que yo soy de Arapera. Si importa un vehículo nuevo a gas natural, para cargar combustible no le queda otra alternativa que primero pasar por la certificadora. Y la certificadora verifica que el equipo con el que cuente ese vehículo nuevo, dedicado, cumple las normas técnicas peruanas o internacionales, recién coloca el chip y certifica. También en el Reglamento Nacional de Vehículos se establece que todo vehículo convertido a GNV debe ser inspeccionado anualmente, es decir, se establece la obligación de la certificación anual, se establece la obligación de la certificación quinquenal de los cilindros y también se establece que tanto los vehículos que no pasen la certificación anual o cuando sus cilindros no pasan la certificación quinquenal deben ser deshabilitados para cargar gas natural. Mediante la Directiva 01/2005 MTC se establece el régimen de autorización y funcionamiento tanto de las entidades certificadoras de talleres de conversión así como de los talleres de conversión a gas natural vehicular. Acá se establecen las obligaciones que deben cumplir las entidades para ser designadas entidad certificadora. Los requisitos, básicamente los requisitos más difíciles de cumplir son los 8 años de experiencia en desarrollos de actividades de certificación, la póliza de responsabilidad civil profesional, que es diferente a la extracontractual, la carta fianza por $300.000. Esa es la razón por la que tenemos solamente, creo que 4 certificadoras y no
como en otros sistemas que tenemos como escuela de conductores o cualquier otro sistema que tiene el MTC, donde existen muchísimas más. También esta norma establece todos los requisitos para cómo se debe autorizar un taller de conversión. Y finalmente, como les comenté hace un momento, ya un poco tarde, pero finalmente se logró sacar la Directiva 04/2010 MTC, que establece el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de revisión periódica de cilindros. Esa fue la labor que se hizo en el Ministerio de Transportes, como les digo, de alguna manera complementaria con la labor que ha venido realizando o que realizó el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de la Producción. Bien, señores, agradecer nuevamente a Renato y a todos los miembros de la Cámara por la invitación.